Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. Temblor, terremoto, esa es la palabra más escuchada en los últimos días, semanas, en buena parte de los países de América Latina, sobre todo después del terremoto del 7 de septiembre del presente año en México. Y el último, ahorita, la semana pasada, que dejó más de 300 muertos, la mayoría de los cuales eran, ya no se llama Distrito Federal, sino en Ciudad de México, pero también en Puebla y también en otros 7 estados que resultaron seriamente afectados en su número de víctimas mortales, en personas heridas, edificaciones completamente colapsadas que se vinieron al suelo. Algo verdaderamente asombroso. Lo curioso es que este último terremoto ocurre 50 años después del último terremoto devastador que hubo en Ciudad de México, precisamente en el año 86, 32 años después del último terremoto del año 85. Hemos invitado a 2 ingenieros civiles, el uno de la Universidad Industrial de Santander y el otro de la Universidad Javeriana, ambos con magíster y ambos con doctorados, incluso el doctor Luis Felipe Prada con un doctorado en Alemania. Ambos son profesores de la Universidad Javeriana y por supuesto son expertos y han estudiado el tema sismológico y los terremotos desde el punto de vista del llamado cinturón del fuego y también de la falla estructural de la llamada cordillera oriental, donde está ahí muy cerca la ciudad de Bogotá. Bienvenidos. Darío, muchas gracias por la invitación. ¿Por qué uno veía esos edificios en Ciudad de México derrumbarse con una facilidad, parecían cajetillas? Ahí en esa interpretación hay varios aspectos que juegan un rol importante. Lo primero es la cercanía del sismo. No es lo mismo un sismo que se genere a 500 kilómetros de distancia que un sismo mucho más cercano a la ciudad. Segundo, la profundidad. Tercero, cómo viajan esas ondas, cómo se propagan a través del suelo y la roca. Y cuarto, el tipo de estructura. Todos esos aspectos hay que tenerlos en cuenta para poder evaluar cuáles fueron los daños y por qué se generaron los daños. En este caso particular del sismo del 19 de septiembre, fue un sismo relativamente cercano a la Ciudad de México y eso hace que el tipo de señal que llegó al Distrito Federal afectaba más las edificaciones de baja altura, edificios de 5 a 10 pisos de altura. Eso entonces hace que sean más susceptibles al colapso y además influye el proceso constructivo y la antigüedad de esas edificaciones. Pero es que también vimos en algunos casos, doctor Lamos, que algunos edificios parecían relativamente nuevos. Quiero decir, no más de 15 o 20 años, fallaron los cálculos estructurales, realmente no los construyeron con unas normas y códigos sismoresistentes o termoresistentes. Bueno, hay una cosa importante para resaltar y es que Ciudad de México, por allá desde los años 20, tiene un código de construcción que ha venido siendo actualizado pues, a medida que han sucedido los diferentes eventos. Después del sismo del 85, el código, pues, lógicamente fue actualizado para tener en cuenta todos esos aprendizajes que se han dado trágicamente por el evento del 85. Sí, efectivamente en los videos que se pudieron ver en redes, hay edificaciones que se caen que parecen ser antiguas. Hay otras edificaciones que, pues, al parecer son edificaciones nuevas. No podría decir exactamente si no fueron diseñados adecuadamente, pero sí podría uno presumir que podría existir algún tipo de efecto, de pronto durante la construcción, de pronto los materiales. Claro, sería bastante atrevido decir exactamente. Sin haber estado allá y sin ver exactamente. Y sin hacer un estudio. Pero a ver, una cosa son los códigos, doctor Prada. Y hay códigos en América Latina y en esos países en desarrollo son perfectos, en teoría. ¿Se cumplen? Esa es una muy buena pregunta.
Colombia no tiene una tradición de códigos tan fuerte como sí la tiene México, como lo mencionaba Fabián. México está mucho más avanzada en la investigación de los temas sísmicos. Desde 1910 tenían ya una red sísmica como tal. Colombia, la primera red sísmica la estableció la comunidad de los padres jesuitas en los años 40. A pesar del terremoto de 1917, que fue ese gran terremoto, el último gran terremoto que hubo en Bogotá. El último cercano a Bogotá fue el del 17, el del 67 también tuvo un impacto importante en la ciudad, generando 13 muertos en ese momento y más de 100 heridos. Pero el primer código colombiano se desarrolla a partir del año 84, como consecuencia de los fuertes daños que sufrió la ciudad de Popayán. En este momento vamos en la tercera iteración de los códigos. Tuvimos el código del 84, el código del 98 y el código del 2010. Son códigos que se están actualizando cada 10 años, cuando en los países desarrollados se actualizan más o menos cada 3 años. Y hay unos vacíos. Precisamente las curadurías son las que aprueban las licencias de construcción, revisan los diseños estructurales, pero no sabemos si los constructores están empleando la calidad de materiales y las especificaciones. Si los curadores son idóneos, si son honestos, si son rigurosos realmente en el examen de la documentación, o sea, hay corrupción de por medio. Mire, sin necesidad de un temblor de tierra, el edificio SPEI de la ciudad de Medellín, estamos hablando de un pueblo del interior, la segunda ciudad de Colombia, un edificio súper moderno de un exalcalde de Medellín, de un exgobernador, de su familia, un ingeniero civil de la Universidad Nacional, de la Escuela de Minas. Y se cayó, colapsó y tuvieron que desalojar y derrumbar cerca de 5 edificios. Y había códigos, y había curadores. Fallaron los cálculos. Sí, ahí en el SPEI hay factores adicionales en donde realmente el edificio no cumplía con los códigos de la norma sismorresistente. Además, había problemas de calidad de los materiales no cumplían con las especificaciones de diseño y también hubo algunos problemas de asentamientos que indujeron el colapso de la Torre 6. Son muchos los factores, no solamente que tienen que ver con los códigos, sino con la buena fe de los constructores, con la calidad de los materiales. A veces muchos calculistas, ingenieros, quizás por ahorrar material o siguiendo instrucciones de la compañía, trabajan con el límite, ahí al límite, pretendiendo que eso no se va a caer, porque a algunos no se les han caído y se caen. Ya regresamos. ¿Qué posibilidades y qué pasaría en una ciudad como Bogotá si aquí se presentara el día de mañana, toco madera, un terremoto de 8.2 grados en la escala de Richter? ¿Qué pasaría cuando regresemos? Regresamos. ¿Qué pasaría en Bogotá con un sismo de esta naturaleza? Se los pregunto porque en 1927 un sacerdote, Francisco Margallo, dijo: Santa Fe, que en ese momento llamaba Santa Fe, Bogotá, va a ser destruida por una sucesión de terremotos, un mes de agosto, cuyo año no voy a decir. ¿Son predecibles los terremotos? Bueno, Darío, ahí ¿Eso es brujería o es superstición o es creencia para meter miedo? hay mucha especulación al respecto y yo pensaría que es importante aclarar que en el momento a nivel mundial no existe un procedimiento ni una teoría que permita realmente predecir cuándo o dónde se va a producir un sismo. Científicamente, técnicamente no es viable. No es viable. Se decía también que es que los perros empezaron a ladrar mucho la semana pasada y preciso, cada que los perros empiezan a ladrar, ¡pum!, viene un sismo. De hecho, hay una anécdota histórica, no recuerdo exactamente la fecha, pero los chinos trataron de investigar mucho el comportamiento de los animales en la predicción de los sismos y lograron predecir un sismo de magnitud superior a 7 en la década de los 70, 1976, 1977. Lograron evacuar una ciudad. ¿Y hubo terremoto? Hubo terremoto, pero un año después o 2 años después hubo un terremoto muy similar que produjo mucho daño y el sistema de predicción falló completamente. Es decir, es prácticamente imposible. O sea, lo que hay que hacer es estar preparados. Sí, señor. Para que la gente sepa comportarse, no entre en pánico y no se lance por las ventanas. Que los códigos sismorresistentes sean lo más moderno, lo más de acuerdo con los suelos. Pero es que resulta, Guadalajara en un llano, México en una laguna y Bogotá también en un lacustre. Aquí estamos realmente, esta ciudad
que también está muy cerca de la falla estructural de la Cordillera Oriental y creo que también forma parte realmente de ese cordón del fuego, Bogotá. Estamos un poquito desviada, alejados. sí, exactamente. Pero muchos lo ubican. Entonces, con unas características de un suelo tan blando, cuando realmente en esos suelos blandos la onda sísmica se amplifica. Supongamos ese terremoto en Bogotá de 8.2 grados. ¿Qué le pasa a Bogotá? Bueno, lo primero sería preguntar, el terremoto 8.2, ¿qué tan lejos de Bogotá se produce? ¿En qué zona? Mientras más cerca, peor. Digamos que relativamente sí, entre más cerca, pues menos disipación hay antes de que la onda llegue a la ciudad. Sin embargo, pues los antecedentes que hay, por ejemplo, los sismos que han ocurrido fuertes en Bogotá, con una intensidad de 8, de 7 o de 8, los grandes sismos están correlacionados con magnitudes de 7, alrededor de 6 punto algo, 7. ¿Sí? ¿Y profundidades también muy profundas? Bueno, las profundidades creo que no. 50, 40 kilómetros. En la medida en que un sismo sea más profundo, puede ser más devastador. El caso típico que enseñamos en las universidades fue el sismo del 85 de Michoacán, porque no se conocían esos efectos, en donde se tuvo un sismo muy lejano, en la zona de subducción del Pacífico, a más o menos 400 kilómetros, sobre la roca llegó una señal muy pequeñita, pero el efecto de ese lago, que ahora es un depósito muy profundo de arcillas, amplifica esas ondas muy pequeñas. Es prácticamente como si tuviéramos un recipiente de gelatina y lo golpeáramos suavemente. La gelatina empieza a vibrar y dura mucho más tiempo con respecto al golpe que nosotros introdujimos. Eso puede pasar en Bogotá, es uno de los probables escenarios precisamente de los sismos generados en la subducción del Pacífico. Pero también tenemos sismos que son mucho más cercanos en la falla frontal de la Cordillera Oriental, que están a 50 kilómetros de distancia. En magnitud no pueden ser tan altos como los que se generan en el Pacífico, pero puede generar otro tipo de daños importantes en la ciudad. A ver, ¿qué porcentaje de nuestros edificios o edificaciones pudieran colapsar o porque son demasiado antiguos o porque no están construidos con las normas que empezaron a salir después de los años 80? Al respecto es difícil y normalmente la ingeniería civil se basa en escenarios probabilistas de cuál es la probabilidad de tener un sismo de tal magnitud, a tal distancia, a tal profundidad, pero los escenarios que se han hecho para Bogotá calculan que más o menos con ese escenario más probable, que sería el sismo de la falla frontal de la Cordillera Oriental, tendríamos un daño de 56% de edificaciones entre 1 y 3 pisos de altura. Eso puede ser daños... No que se derrumben no del todo, sino no, daños. No, daños. Y se habla más o menos de aproximadamente 160.000 personas que podrían quedar sin vivienda ante este escenario. Estos escenarios pues podrían verse de forma amarillista como algo de alarma, en el sentido de decir, si tiembla en Bogotá va a haber tantas casas destruidas o tantos muertos. Son escenarios probabilistas y hay que verlo desde ese punto de vista. Pero hay zonas de Bogotá, doctor Lamus, más propensas que otras zonas de Bogotá a ser escenario más catastrófico frente a la eventualidad de un terremoto de esa magnitud. Ok, en el escenario que Luis Felipe señala con respecto al sismo en la Cordillera Oriental, en las evaluaciones que se han hecho, aparece que las edificaciones que podrían ser más afectadas son las que se encuentran en el piedemonte, cerca de los cerros. Cerca de los cerros, cuando Sí, uno pensaría que allí hay roca dura. Sí, es precisamente un poco por el escenario que se plantea, por el origen del sismo y por la cercanía del sismo. Por la frecuencia que tendría también el movimiento en el suelo y por el tipo de edificaciones que se presentan allí. ¿O cómo operaría realmente en una zona rocosa? Es difícil porque ahí también entra a jugar, si además al escenario que teníamos del recipiente con gelatina le ponemos encima un péndulo, y el péndulo puede tener una masita a una altura determinada, cada péndulo puede bailar
en un movimiento diferente. Entonces dependerá también de la altura de las edificaciones. Estos escenarios de daño lo que mencionan fundamentalmente es que las afectaciones se concentrarían en los cerros, pero en las zonas donde los sistemas constructivos no cumplen con los códigos, donde hay mucho proceso de Sí, autoconstrucción. porque contra los cerros está la mayor parte de los edificios de apartamentos más altos de Bogotá. También. Sí, correcto. Y puede haber pérdidas no tan graves, pero el costo de esas pérdidas pues es mayor que el de un sistema de autoconstrucción, en términos de los daños que se pueden generar y el costo de reposición de esas estructuras. ¿Hasta qué punto los lacustres sobre los que se ha construido Bogotá se han secado, todavía realmente permanecen esas bolsas de agua en la sabana? Bueno, ahí sí. Paso. Esa área, sí, esa área es más... Eso es más de geotecnia. Hay similitudes en el caso de México con el caso colombiano. Cada uno tiene su particularidad. México era un lago cuando llegó Hernán Cortés, el lago Xochimilco, y ese lago se desecó. Bogotá era también un lago, pero es un lago que se desecó hace más de 100.000 años. Es decir, las propiedades de las arcillas no necesariamente son comparables. Sin embargo, en Bogotá tenemos una particularidad y es que en la zona más occidental, hacia el aeropuerto El Dorado, podemos tener hasta 500 metros de espesores de arcilla. Y realmente no entendemos aún bien cómo podrían comportarse esos espesores ante un sismo. En México los espesores son más pequeños, son espesores de 40, 50 metros. Y en México, como usted lo menciona, sí existe el problema de la desecación, porque ellos toman el agua subterránea del Valle de México y eso ha generado un proceso de hundimiento y de consolidación de ese depósito que en Bogotá aún no hemos experimentado. Doctor Prado, usted menciona el caso más al occidente de la sabana de Bogotá, donde está el aeropuerto El Dorado. Ese aeropuerto del Dorado entonces está realmente sobre unas arcillas que no serían las más recomendables para el tráfico de aviones tan pesados de carga, etcétera, etcétera. Pero afortunadamente el aeropuerto se remodeló, tenemos un nuevo aeropuerto y la investigación que se ha hecho en la zona del aeropuerto para caracterizar los suelos ha sido de muy buena calidad, con lo cual para esa obra prioritaria del aeropuerto podemos tener seguridad que se puede comportar mejor a lo que sería el comportamiento del aeropuerto antiguo. Antes de ir a un corte de comerciales, tengan en cuenta los siguientes datos. El llamado cordón del fuego, que arranca por Chile y que es el que afecta a Perú, al Ecuador, de alguna manera eventualmente a Bogotá, aunque Bogotá está más distante, Centroamérica y México, Baja California. Allí se producen el 90% de los terremotos que hay en la Tierra. 90%. Ojo. El 95% de la destrucción se da en ese cinturón del fuego, de donde hay terremotos. Y el 75% de los volcanes del mundo están ubicados a lo largo también de ese cordón del fuego. Ya regresamos. Regresamos al último segmento, el tema de los terremotos, de los sismos. Preguntas cortas. Okay. ¿Hay relación entre los huracanes y los terremotos? Pensaría que no. Es decir, podría existir alguna... Porque casi nadie lo acepta, que son casualidades de la naturaleza. Hay una anécdota histórica también interesante y es antes de o a comienzos de la Segunda Guerra Mundial, el padre Jesús Emilio Ramírez, que fue el fundador de la ingeniería sísmica en Colombia, en su tesis doctoral analizó la relación no entre huracanes, pero sí entre tormentas y los sismos, porque las tormentas generan pequeñas vibraciones que se van transmitiendo por el lecho marino y llegan a la superficie. Eso lo usó la Armada de Estados Unidos como un sistema de detección meteorológica temprana de tormentas en el Atlántico para poder enviar los barcos a Inglaterra. Entonces, puede haber una relación, pero no de causalidad. No necesariamente. Bueno, segunda pregunta. Si Japón y otros países del Asia, que no están precisamente en ese cordón del fuego, en ese cinturón, pero allá tiembla todos los días. Entonces, ¿cuál es la relación? No, pues realmente el cinturón del fuego del Pacífico está alrededor del Pacífico.
¿cierto? Japón y sus alrededores también hacen parte del cinturón de fuego del Pacífico. ¿Sí? Entonces, los movimientos que se presentan a ambos lados están relacionados con el movimiento de las placas tectónicas. Correctamente. Bueno, llama la atención de que, por ejemplo, en Chile hay disciplina, rescatistas están al día, cuerpos de socorro, policía, bomberos. Lo de México fue impresionante, la gente cómo se movilizó, cómo se comportó. Al otro día todo el mundo, ese mismo día trabajando y poniendo la casa en orden. En Ecuador y en Perú pasó lo mismo. ¿Tendremos esa disciplina los colombianos? Yo creo que nos falta mucho profundizar en esa concientización del riesgo. De hecho, hay una ley de la República, la ley 1523 del 2012, que establece todo el sistema de atención, conocimiento y prevención del riesgo, pero las autoridades quizás no han hecho lo suficiente. Hay que hacer mucho más. Hay que hacer mucho más en divulgación, en cómo reaccionar ante un evento de esos y estar preparados, que todo el mundo tenga su... Claro, guerra avisada no mata a soldado. Doctor Luis Felipe Prada, muy amable, muchas gracias. Sergio, muchas gracias. Doctor Fabián Lemos, muy amable. Listo. Muchas gracias. Y recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol, también puede escribirnos a través del correo electrónico entérate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate y allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos. Los espero como siempre la próxima semana.